Te adoramos, Jesús. Te amamos, Padre. Te adoramos, Señor. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificios de amor. Llena este templo con tu espíritu. Dame, Señor, anhelo conocer tu gloria. Oh, sacrificio de amor. Llena este templo con tu espíritu. Dame, Señor, anhelo conocer tu gloria. Un sacrificio de amor. Llena este templo con tu espíritu. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. que mi corazón, dígale, que mi corazón sea el templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Dígale, que yo sienta, dígale, Tu habitación sagrada, donde tu espíritu pueda vivir. Señor, anhelo conocer tu gloria. Quiero ofrecerte sacrificio de amor.
Quiero un sacrificio, llenas de conocer. Hola Lili, Dios te bendiga, bendiciones. Un sacrificio, llenas de llenas de Llena este templo, Dios, de tu Espíritu Santo. Que se esté llenando, Señor, cada vasija, Padre, en esta madrugada, Dios. Llénanos, Señor, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. con tu espíritu, Señor, conocer tu gloria. ¿Sigo pausada? Santo. ¿Cómo está mi hermano Willy? Dios te bendiga. Cuéntame, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Estoy batallando La un poco República con Dominicana. Estamos bien, gracias a Dios. Creo que no te escucho. Que estamos bien, gracias a Dios. Ah, qué bendición. Hola Luis, ¿cómo está? Sube Luis. De Perú. Estamos Costa Rica, Perú, República Dominicana y Venezuela. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hola, Katy. ¿Cómo está, amada? Oh, gloria a Dios. Por ahí en Victoria Sánchez. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. ¿Cómo está, mi hermano? Que te guarde. Igualmente, gracias a Dios por aquí, recién saliendo del trabajo ya. Sí, estamos llegando. Kevin, sube. Kevin, arrepiéntete. Kevin, tú eres como relámpago. Como el relámpago que sale del oriente al occidente. No te veo aquí. Gloria a Dios. Bueno, estamos abriendo este live para la gloria de Dios. Si alguien tiene algo para el Señor en esta noche, adelante. No todos a la vez. Katy, ¿estás ahí, Katy? Pásame la invitación, Kevin. No te veo. Hermana, de aquí que se conecten un poco más de personas para ver si habíamos quedado que un tema de podía hablar, en que me conecte a su live sobre guerra espiritual. Podría, Claro que sí. Esta es la hora buena. que se conecten a ver más personas a ver, para que escuchen y puedan aprender, porque este live creo que es para aprender todo, ¿no? Pero como yo también aprendo de ustedes y ustedes de mí. Servir de bendición para esta noche. Vamos a esperar que se conecten más personas y comience a dar este pregunta que es muy importante sobre guerra espiritual. Como quien me desocupo también.
Amén. Bueno, me avisa, de todas maneras, en la parte de arriba dice 5, pero en la parte de afuera dice más personas. Aquí lo puedo Ok. ver. Gloria al Señor. Usted me avisa. Igualmente los que están aquí. Esta transmisión será retransmitida en YouTube. Entonces muchas personas pueden alcanzar a escuchar el mensaje en YouTube, Facebook, Instagram. Amén. Para los que no se pudieron conectar, pueden escuchar la retransmisión. Amén. Gloria al Señor. Si mi hermano Willy quiere... Ah, se fue. Gloria al Señor. Corro a los brazos de mi Padre. Sabes que tenía mucho en mente uno de los likes que tuve que estuviste, es que tú le preguntabas de dónde te ves tú con Dios en un futuro. Ajá. Y literalmente Dios me ha puesto a escribir mucho, porque literalmente me ha puesto como a pedir al Señor que me muestre más de dónde Él me va a llevar. Y cierto, a donde Dios lo tiene a uno y donde lo va a llevar es bastante lo que Dios tiene para mí, lo que me ha dado, por lo que he pasado. Pero Dios siempre pone, digamos, a la persona en el lugar correcto, con personas con plan y propósito. Y yo creo que a veces uno llega a un live porque necesita recibir una palabra, pero lo que necesita es principalmente recibir a Dios en el corazón. Y eso lo he tenido mucho en mente, cuánta persona tiene sed y hambre, pero por una circunstancia, por un proceso, pero cuántas personas llegarán a sentir sed y hambre de Dios. En decir al Señor, heme aquí dispuesto ante ti, estoy aquí, escudriñame, úsame, porque las personas pueden entrar, oren por mí por un milagro, por una sanidad, pero cuántas personas van a entender que cuando Dios dio su vida en la cruz, Él lo primero que nos permitió es tener esa relación con Dios y tener esa sanidad, esa redención, esa liberación que se necesita y tener el perdón y perdonar para empezar a avanzar en el camino de Dios. Yo literalmente he visto la gloria de Dios en mi vida. Empecé una materia más en la universidad y eso ha sido bastante de análisis y cada cosa. Estoy llevando fisiopatología, anatopatodos, y cada vez que el profesor habla de alguna enfermedad que no tiene cura, empiezo yo a decir, solo Dios conoce, y es el último que da la palabra. Porque un día eso se estaba hablando una compañera con el doctor. No sabían qué hacer con el abuelito de 52 años, tenía un cáncer en fase 4, tenía metástasis, ya había abarcado los órganos. Y el señor no quería someterse a la morfina, pero tenía mucho dolor, sus necesidades eran con sangre. Y yo nada más la volví a ver y le decía, si solamente le pidieran a Dios una palabra de sanidad y solo dijeran, Señor, te acepto, cuánta, en qué momento recibieran la sanidad de Dios. Y yo me paraba, yo estaba ahí porque necesitaba hablar con el doctor. Y yo sentía que debía hablar por esa persona y la compañera se fue. Y yo me paré a esperar que me recogieran y yo extendía mis manos, Señor, tú la conoces, tú conoces a ese Señor, entra tú a ese hogar, a esa familia, porque ella decía, mi abuelita no duerme, mi mamá no duerme, no sentían la paz y le decía, Señor, transmíteles la paz a ellos. No la he vuelto a ver, ni siquiera me acuerdo el nombre, como ella no dijo nombre ahí en ese momento,
pero analizo yo cuántas personas entran ahí y ojalá que cada palabra y cada momento se transmita más. Que a veces hay tres transmisiones al mismo tiempo, pero los tres lados están sirviendo a Dios. Y cuando yo llegué aquí, yo llegué con la necesidad del perdón. Yo era literalmente, mi vida ha cambiado mucho. También estoy sanando maldiciones generacionales y tomando en cuenta la que antes que decía que nos iba a casar, está en el plan de Dios. Me gozo en ese sentido porque me sentía como que no, o no quería aceptar al principio, algo en mi corazón no me permitía y indagar más el pasado. Vi algo que no tiene que estar digamos, en mi vida, en mi familia, en la circulación del cuerpo, y que eso era palabras del enemigo. Y yo creo que a veces uno no solamente en ese sentido diga, Señor, úsame, pero tal vez no llegan a entender el valor del llamado, el precio del llamado, la persecución que puede haber por el llamado, que las personas entren y pongan cosas que no sean, y que tenga uno la actitud pasiva, tranquila de responder, de tener buscar y teniendo el carácter de Dios, un carácter fuerte. Sani aquí ha entrado gente y Sani se pone a orar por la persona y pasivamente les da la palabra, y siembra la semilla en sus corazones. Y eso es lo fundamental de compartir el mensaje, de compartir a la persona la palabra de vida, el soplo de vida por medio de una palabra. Y no solamente de estar ahí. Yo creo que Sani fundó una familia internacional. Los pastores que están con Sani son parte de esa familia. Y no lo está haciendo Sani, lo está haciendo Dios. Está siendo guiado por los hermanos, como yo siempre dice, el pastor de mi iglesia hace esto y esto, nosotros estamos bajo esto y esto, porque son personas con plan y con propósito de Dios, y que van a llegar a más, y que van a llegar a más personas, que, que la actividad que se tiene presente para ir a las naciones se va a cumplir, pero principalmente que Dios va a usar a cada hermano, así como ya empezó ya a ir a hacer live Junior, que es usado por medio de la alabanza, Jamie, Yesenia y otras hermanitas más, los hermanos que están aquí presentes, el pastor Willy, y cada uno de esta gran familia La Cosecha ha hecho mucho y va a seguir haciendo más. Y siempre hay que orar por ustedes, para que Dios los use más, para que las personas que entren al live reciban la bendición de Dios, que reciban al Señor y que se sientan apoyados. A Sani la veo muy tranquila, y Sani tiene mucho por dar, calla mucho, pero es porque Dios permite que tenga que callar cuando tiene que callar, pero cuando tiene que hablar, habla, y cuando tiene que corregir, corrige, y cuando tiene que transmitir amor, lo hace. Y cuando tiene que transmitir esa energía, esa alabanza, esa oración, Sani lo hace. Y Jamie que se ve muy tranquila, pero es una persona muy fuerte, Kefa, por medio de la alabanza,
Kefa transmite mucha paz y cada uno de los hermanitos que han pasado por estas bambalinas, por estas ventanillas, han sido suma bendición. Sani es literalmente yo siento como que Sani tiene mucho por dar, quiere dar mucho y con su cerrar de ojos demuestra que está recibiendo más cosas para Dios y, y que ella está ahí porque Dios la puso, Dios la ungió y tiene un gran testimonio y un gran corazón y un corazón muy humilde y dispuesto a Dios. Y cada persona, Jamie, también su risa, su concentración, su vista, que ella está ahí concentrada, y Carmenita que ha estado, y Urca, que está ahí activa. Yo creo que cada uno va a recibir la bendición de Dios y el hermano dice que espera que entren más personas. Yo creo que esa palabra tiene que irla soltando para que conforme la gente entre, vaya recibiendo. Tal vez necesiten de escuchar una parte o toda. Bendiciones, hermano. Le Gloria a concedo la Dios. palabra. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga. Bendiciones y saludos desde Costa Rica. Hermana Ana Caterín, que Dios me la bendiga. Hermano Kevin, hermana Luis, pastora Sani, Dios me los bendiga. Qué tremendo. Siempre me recuerdo este pasaje de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca esta palabra. La palabra de Dios tiene que estar presente en la boca de un creyente, en la boca de un hijo de Dios. Siempre tiene que haber una palabra. Siempre tiene que haber algo de parte de Dios que tú y yo podamos dar y compartir. Siempre tiene que haber, por más pequeño que parezca, por más insignificante a veces, porque vieras el poder que tiene un Jesús te ama para alguien que ha estado anhelando una palabra de parte de Dios. Recuerdo, hemos pasado cosas, todos los que hemos venido a los pies de Cristo, pero ver a alguien recibir ese Jesús te ama de parte de Dios y que le digas, Dios me mandó a darte un abrazo, o Dios me mandó a darte esta palabra. Esa persona es como que recibiera un segundo aire, un respiro, una esperanza, una respuesta quizás a un clamor que ha tenido durante mucho tiempo por ver la misericordia de Dios manifestarse sobre su vida. Y cuando tú ves ese amor y esa misericordia de Dios manifestarse, ese amor y la misericordia de Dios te da un impulso para seguir creyendo, para seguir perseverando. Como dice la palabra de Dios, que se mantenía Moisés caminando en el desierto como viendo al invisible. Moisés siendo exiliado de Egipto, un hombre que estaba a punto de haberse quedado en la casa de Faraón, haberse quedado junto a los de nivel alto
en la casa del rey, del faraón. Pero dice la palabra de Dios que eligió, escogió seguir a Dios, buscar a Dios. Y sin darse cuenta, él se convirtió en la respuesta del clamor de todo un pueblo. Porque había una palabra que decía que Dios traería un libertador, que Dios sacaría de medio de su pueblo a un hombre, a alguien que Dios levantaría para traer libertad a todo ese pueblo. Y el tiempo llegó de aquel exiliado, de aquel que echaron y menospreciaron. Volvió, pero esta vez no volvía solo. Esta vez el que se le apareció en la zarza venía con él. El que le habló a través de la zarza que no se consumía. Dice la palabra de Dios que venía con él, que estaba con él. Y esa es una de las cosas que como creyentes y como cristianos tenemos que tener muy presente, que aunque nuestro diario vivir a veces el enemigo nos quisiera confundir o hacer creer que Dios no está de tu lado o que Dios no está contigo, hay promesa, hay palabra, hay un trato de Dios en tu vida, hay pruebas en las cuales Dios se ha manifestado. Y si tú haces memoria de cada una, como dice el salmista David, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová y reconoce que Él es el que sacia de bien tu boca, que Él es quien te rejuvenece como el águila, que Él es el que tiene cuidado de ti, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es grande en misericordia, que Dios es todopoderoso y que solo Él puede cambiar cualquier situación por más imposible que parezca, porque Dios es especialista en lo imposible. Dios sí puede donde el hombre no puede. Dios sí puede donde el ser humano llega al límite, donde el ser humano se ve quizás anulado por la dificultad, por la prueba, por todo lo que estés pasando. Dios sí puede cambiarlo. Dios empieza contigo. Dios inicia su obra en ti para poder hacer ese cambio realidad en tu vida y en la de todos los que te rodean. Porque primero Dios empieza a obrar con tu vida para que todos entiendan que es Él quien hace todo eso, que es Él el que está cambiándote, que es Él quien está haciendo de adentro hacia afuera una transformación que todos verán, que todos tendrán que reconocer que ya no serás el mismo, que ya tu vida no volverá a ser la misma. Y que entonces, por más que quieras, tú mismo vas a tener que reconocer que dependes de Dios. Tú mismo vas a tener que reconocer de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y que solo Dios puede guiarte a toda verdad a través de su Espíritu Santo.
que solo Dios puede activar lo que está dentro de ti de parte de Él, porque nadie más puede hacerlo. Dios me los bendiga, hermanos. Es una gran bendición estar aquí con ustedes, compartiendo en este tiempo. No sé si me escuchan, que los veo ahí muy quieticos. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a pasar a mi hermano Kevin. Kevin, Dios te bendiga. Mientras mi hermano Luis se va preparando, vamos a tener un tema sobre guerra espiritual en el nombre de Jesús. Ajá. Adelante. Gloria a Dios. Dice, oye, hasta Venezuela. ¿Cómo estás, Mando? Dios te bendiga. Dios es fiel. Tan calladito, vale. Bueno, vamos a pasar a mi hermano Luis. Hermano Luis, bendiciones. Bendiciones, hermana. Disculpe la demora, que estaba haciendo los quehaceres, que como recién salgo del trabajo, pero bueno, gracias a la voluntad y a la misericordia del Señor, aquí estamos preparados para tocar este tema que muchos de nosotros como cristianos debemos saber. Debemos saber la preparación, cómo prepararnos para, en el caso de este tema de guerra espiritual. Quizás en algunas congregaciones no se escucha hablar de estos temas, pero estos temas son muy importantes. ¿Por qué es importante? Porque podemos entender entender y ser claro con la palabra, ¿no? Porque primeramente el apóstol Pablo, él lo dijo bien claramente cuando él tuvo digámoslo así, él tuvo Dios lo arrebató al tercer cielo, luego fue bajando, donde ahí hubo que ve en el segundo cielo estos principados, potestades, huéspedes de maldad, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y pues estos seres muchas veces son los que impiden a veces el nivel de la manifestación de Dios, porque imponen obstáculos, ¿no? Estos seres son gobernadores, paran en el segundo cielo impidiendo la bendición. Muchas veces cuando a veces pedimos y sentimos la demora de la contestación de Dios, es que se está librando una guerra espiritual. Eso es lo que yo me quiero referir. Porque es obvio que el apóstol Pablo dijo que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra quienes, él lo ve en esa visión que él tuvo, con estos principados, estas potestades, estos huéspedes de maldad, ¿no? O sea, nosotros debemos estar preparados para esto, porque la guerra es contra ellos. Son ángeles caídos de la primera rebelión que tuvo que tuvo un lugar sin duda en un tiempo donde el factor tiempo no existía ni el hombre. O sea, esta primera rebelión fue causada por Lucifer, que Lucifer obviamente es un querubín caído, no un ángel, sino un querubín. Esto lo habla muy claro en la palabra en Ezequiel. Un querubín de gran tamaño, obviamente que por su multitud de sus contrastaciones, pues casi a la mayoría, la tercera parte, como dice, ¿no?, en Apocalipsis, la tercera parte de las estrellas, o sea, las estrellas vienen a ser comparación de los ángeles, seres espirituales, pudo engañar, ¿no?, para rebelarse contra Dios. Entonces,
Como no tuvieron lugar alguno, estos seres se manifestaron o están en el segundo cielo. Es por eso que nosotros muchas veces nos ponemos en oración, y no solo en oración, ¿no? En ayuno, para ver qué es lo que hay detrás de bastidores, ¿no? Y al ver en oración y en ayuno, a veces el Señor nos muestra en sueños o visiones, o a veces ni siquiera eso, ¿no? Porque el Señor muestra todo eso a su tiempo. O sea, en la guerra espiritual afecta lo que es en la parte material. Primero explicarles pues que nosotros los humanos, como todos sabemos, y principalmente los cristianos que están acá, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, somos un ser creado para poder interactuar en lo físico, o sea, en la manera, en lo material. O sea, en lo físico y en lo material, ¿no? Y para poder interactuar en lo espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron, pues a partir de ahí fue puesto un velo. No podemos ver lo espiritual, a tanto que Dios quiera que lo veamos. Puede ser, como le vuelvo y repito, en oración, en ayuno, en sueños o visiones. Es como así el Señor da a hablar qué hay detrás de bastidores, con quién tenemos esta guerra espiritual, por qué no se manifiesta estas bendiciones de parte del Señor, ¿no? Pero a veces ni con ayuno ni con oración o sueños o visiones, pero a veces ni siquiera eso se da hasta que Dios nos muestre personificaciones de seres espirituales como ángeles y demonios, porque si existe Dios, también el diablo. Y ahora mismo pues todo esto va al camino de una restauración completa, pero todavía no ha sido 100% restaurado, ¿no? O sea que si están los ángeles, obviamente están los ángeles caídos y demonios, y pues no se puede no se puede tapar pues el sol con un dedo. Hoy en día pues muchos quieren hacer su propio evangelio, pero la Biblia es lo que es. Entonces, en esta realidad espiritual, pues podemos decir que hay una guerra espiritual. Tenemos obviamente una esfera espiritual donde están los seres angelicales, Dios, y obviamente el diablo y sus compinches, ¿no? Y la esfera física, ¿no? Donde interactuamos nosotros. Pues nosotros interactuamos pues con ambos de esta forma. Fuimos obviamente creados siendo espíritu, alma y cuerpo. Pues la Biblia por todos los lados lo dice, y esto obviamente lo dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ojalá que me puedan seguir con la Biblia, para no hacerlo muy larga el tema. Lo leen ahí en casa o lo apuntan en este versículo bíblico. Bien, vuelvo y repito, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y pues explicarle también, pues, obviamente que el espíritu contiene pues la conciencia, la intuición, la comunión. El alma contiene las emociones, la voluntad y la mente. Y el cuerpo contiene la parte física, morfológica y anatómica. Y en lo espiritual vamos a interactuar, vamos a tener esta relación con Dios para edificar nuestras almas, porque cuando la persona nace del Espíritu, cuando nace del Espíritu, alegadamente es algo perfecto cuando aceptas a Cristo, porque sabiendo que hay gente que hace cosas desagradables a Dios. ¿Por qué nace del espíritu, no del alma? O sea que el alma necesita ser renovada en un continuo mover espiritual. No sé si me dejo entender hasta ahí. O sea, el alma necesita ser renovada con un continuo mover espiritual, ya de ciertas manifestaciones, invocando al Señor en oración, en ayuno. O sea que el alma necesita ser renovada con lectura bíblica, oración y ayuno, buscando al Señor a todo tiempo, y permitir pues que el Espíritu Santo se posicione en cada uno en el área de nuestra vida, de acuerdo también a las acciones
porque la abundancia, obviamente porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por sus frutos obviamente se les conocen, y pues y aquí obviamente aquí están también las obras, ¿no? Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia lo habla clarito, ¿no? ¿Cuáles son estos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dejamos a veces de hacer cosas desagradables a Dios? Porque en el alma se encuentra obviamente la voluntad, la mente y las emociones, que ya lo expliqué. O sea que la mente no renovada es la que envía pensamientos a las que no están sujetas al espíritu. Esto sucede a la voluntad humana y de forma que te obligan, pero si te seducen, hacen cosas desagradables ante los ojos de Dios. Y el enemigo obviamente va a conocer tus debilidades, ¿no? Pero el diablo no te va a obligar a hacer nada, solamente te trata, digámoslo así, de lanzar la cascarita para que uno resbale, ¿no? Y después acusarte ante Dios. Y las emociones están obviamente conectadas a los sentidos, ¿no? Dese cuenta en la tentación, el diablo, obviamente en la tentación que produjo el diablo con Eva, obviamente ya ahí a Eva ya lo había estudiado, abrió obviamente los sentidos de Eva, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, tomó de su fruto, le dio a su marido de comer, o sea, me refiero que ahí están los sentidos. Supo cómo hacer este ataque, ¿no? Obviamente el enemigo, ¿no? De nuestra alma, o sea, el diablo. Entonces, esto es una realidad espiritual, del campo espiritual y de la realidad material. Obviamente Dios creó un mundo visible y no visible. Y esto lo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Puedan tener en casa, como le dan lectura bíblica, lo repasan la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Entonces, hay misterios que nos habla en el caso de la Biblia sobre la guerra espiritual. Y uno muy sobresaliente que es en el caso de Daniel, ¿no? Daniel capítulo 10, versículo del 13 al 21, que aquí habla sobre que Daniel se pone a 21 días de ayuno, pero él entre su ayuno sentía como una carga, sentía algo así. O sea, obviamente que Daniel no lo podía ver, pero desde que se puso a hacer el ayuno, el ángel Gabriel ya venía con sus peticiones contestadas, pero el príncipe de Persia, o sea, un principado que estaba en el segundo cielo, o sea, un ángel caído, se lo puso al arcángel Gabriel. Y tuvo una contienda, o sea, peleaban de uno a uno. Y es por eso que durante los 21 días de ayuno, Daniel se sentía en angustia, afligido por la respuesta. Y eso obviamente que la parte espiritual afecta a la parte material. Pero también hablemos sobre lo que se reveló también en el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque obviamente, como lo vuelvo y le repito, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Contra carne ni sangre. Porque si no, tenemos contra ¿quiénes? Principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huéspedes de maldad, los cuales están en el segundo cielo, en las regiones celestes. O sea, por eso a veces muchas bendiciones o peticiones no llegan a Dios, porque hay un estorbo ahí, hay un ángel caído, hay una potestad, hay un principado. Y esto no sale, ¿no? Si no es con ayuno y oración, hasta que Dios lo permita. Y pues obviamente cuando Dios lo permite, lo hace a un lado a estos ángeles caídos, viene tu bendición y recibes la bendición, pero a los momentos y precisos que Dios quiera, ¿no? Ahora, cuando se ve uno de los lenguajes originales, te dice, pues, gobernadores de las tinieblas de este siglo, en el idioma griego, se llama cosmocráteros, o sea que están ubicados dentro de los cosmos y los cráteros. O sea que significa cosmo, que alude al universo, y cráteros a los planetas.
Pues estos fueron ángeles caídos de la primera rebelión que llegaron y están ahí en el segundo cielo, posicionados en cada territorio. Pues entonces muchos de ustedes han tenido, obviamente, claramente guerra espiritual, manifestaciones, porque siempre vamos al camino espiritual, no buscando de Dios. Y si estamos firmes, siempre estas cosas van a suceder, ¿no? O sea, Dios nos está mostrando que hay que estar más que agradecidos porque sabemos de dónde viene, ¿no? Porque sabemos de dónde viene y de dónde viene, vamos a poner ahí la bala, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Dios abre la mente espiritual porque estamos absorbiendo de Él y te está enseñando cuando algo se manifiesta en la esfera espiritual hacia la material. ¿Qué es lo que, qué es lo que está detrás de bastidores en la esfera espiritual? Y tú tienes que tener en cuenta, pues, que las armas de la milicia no son carnales. Bueno, no son carnales, pero el diablo sabe a qué carne, sangre usar. Obviamente que él nos estudia nuestras debilidades, Él sabe, Él mira, y desde que nacemos, digámoslo así, Él olfatea, ¿no? El diablo sabe que, o sea, es como huele, ¿no? Siente que ese bebé va a ser su enemigo, ¿no? Porque nosotros somos conflictos con el enemigo, somos conflictos, ¿no? Y pues te dice, obviamente el diablo va a molestar tu vida, ¿no? Desde el momento que él pueda, ¿no? Para que se adelante a lo que es el plan de Dios con cada uno de nosotros. Porque es un siglo, ¿no? Porque tú eres un conflicto de interés en contra las acechanzas del diablo. Pues tienes que tener esto en cuenta que no le conviene al diablo. No le conviene, o sea, todo aquel que busca verdaderamente de Dios, en ayuno, en oración. Por eso es importante estar en ayuno, en oración, para que así el Señor manifieste su gloria y su nombre de Él sea glorificado. Pues esto pasa, pues, obviamente, ¿cómo se manifiesta el Señor? Cuando tú buscas estás en ayuno, pues a veces se manifiesta en sueños, visiones o revelaciones, ¿no? Hasta te haces caer en éxtasis. Y digámoslo así, un ejemplo, ¿no? O sea, cuando yo tuve un sueño, estuve en ayuno, ¿no? Yo le voy a contar un testimonio, parte mía. Ya en la noche se estaba ayunando desde las 6 de la mañana hasta el día siguiente. Y en la noche, pues, dentro del sueño tuve una visión. Y obviamente el Señor, mi Dios, me mostró claramente que había detrás de bastidores, que lo que estaba perturbando, ¿no? en nuestra vida. Porque prácticamente, como le somos conflictos somos conflictos, ¿no? Al enemigo. O sea que yo estaba, pues, echado en mi cama ya descansando, al lado de mi hijo, obviamente, y de repente el Señor me saca de mi cuerpo. Yo me vi claritamente. O sea, mi alma había salido y mi cuerpo estaba tendido, así conforme me había acostado mi hijo así. Y de repente, pues, vi una sombra negra que subía desde abajo de mis escalones, una sombra negra que se estaba manifestando como un personaje, un demonio. Pero quiso venir como a atacar a mí, a mi hijo, pero yo vi que el fuego del Espíritu Santo nos cubría. Y entonces no nos pudo atacar y pues obviamente se retiró. Ese sería mi testimonio mío, ¿no? Y a veces, pues, hay ejemplos, ¿no? O hay sueños, o hay testimonios que algunos ven en representaciones de animales que se presentan como el perro, que quiere decir, si usted sueña con un perro, esto quiere decir que ahí hay un espíritu de muerte. O como en el caso de las arañas, que quiere decir que hay un espíritu de amargura. Y esto va a pasar en la gente misma, o sea, esto pasa en la gente misma que te rodea, ¿no? Y detrás de esto están los demonios. O sea que la misma gente que te rodea, ya sean las amistades, los familiares, ahí están los demonios que te ponen contienda contra ellos. Pues
pues obviamente pues les encanta sembrar raíces de amargura, viajar al pasado, y en el presente les gusta sembrar raíces, atormentar en la determinada situación que estemos viviendo. Por eso uno tiene que refugiarse en Dios y comenzar a orar. Por eso tú tienes siempre que absorber de Dios. Y acá obviamente en este programa estamos absorbiendo de Dios. Estamos dando palabra bíblica, un estudio bíblico, estamos absorbiendo de Dios. Nuestra alma se está renovando, se está nutriendo de Dios. Porque en nosotros no hay propia fuerza sino en Cristo. Cristo lo dijo, que sin mí nada podemos hacer. Y lo que muestra es para que uno o todos nosotros que estamos aquí oremos para clamar, para que uno se cuide de las acechanzas del diablo, porque hay personas que son débiles espirituales y pues cuando te pasan la carga a ti te pasan porque entonces esto es algo terrible, ¿no? Porque se personifican en algunos como animales, ¿no? Esto te habla de su orden, ya estamos hablando de acá de un orden jerárquico que está bajo, que está muy bajo, ¿no? Pero como quiera, referente a nosotros, si no es con Dios, no vamos a poder, porque sin Dios no vamos a ir a ningún lado, ¿no? O sea, y con Dios le vamos a aplastar la cabeza, ¿no? Al diablo y a sus entes espirituales, ¿no? O sea aquí de todo esto vemos un conflicto en la esfera espiritual, que es continuo, o sea, por causa del pecado. Si no oramos, el diablo va a reclamar lo que es suyo, porque este mundo ha sido enceguecido por el mismo Satanás. Y lo sabemos muy bien, ¿no? Y obviamente la Biblia te menciona en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ¿no? Que el Dios de este mundo, o sea, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de muchas personas para que no crean en la verdad que es en Cristo Jesús, que obviamente que es la misma imagen de Dios. Entonces hay un enseguimiento continuo y este enseguimiento se puede expandir en los mismos cristianos, sobre todo cuando se vienen las falsas doctrinas, que muchas veces vemos hoy en día, ¿no? Las falsas doctrinas, escuchando fábulas, ¿no? Y están adoctrinando a las almas para que se pierdan. Pero el problema es que es lo que nosotros hagamos, las acciones, porque son lo que destapan y dan autoridad legal a fuerzas malignas que operan en nuestras vidas y progresivamente nos destruyen. Porque no todo viene por casualidad y la Biblia también nos dice que la maldición no viene sin ninguna causa. Y pues el diablo en este mundo toma opciones, ¿no? Plan A, pone a prueba para renunciar a Cristo y la fe. Plan B, pues hace que el cristiano sea miserable. Y pues siempre que hay un conflicto, siempre se va a sentir en la esfera espiritual y pues se sentirá también en la parte material. O sea que si hay una guerra espiritual, o sea, se va a sentir en la parte material. Y esto muy claramente lo vemos en el ejemplo de Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 4, donde el arcángel Miguel confronta a este príncipe de Persia. No es que sea un hombre, sino era un encargado que estaba localizada en Persia, era un ángel caído que estaba posicionado en ese territorio. Bueno, claramente pues la Biblia una y otra vez nos revela sobre estas evidencias de este mundo paralelo, lo que es el mundo espiritual y el mundo invisible, que existió antes que el universo, ¿no? En Colosenses capítulo 1, versículo 16 nos habla de los ángeles, ¿no? No fueron creados dentro del factor tiempo los ángeles, fueron creados en la primera eternidad, o sea, ellos no fueron creados en el universo físico, ellos viven en una morada celestial, así se rigen de esta forma, ¿no? Los ángeles pertenecen donde habitan la realidad espiritual. O sea, si en la esfera material nos quedamos impresionados, por ejemplo, de la galaxia, el cosmos, las vías lácteas,
¿qué será en lo espiritual? Por la, o sea, por la manera que no nos imaginamos que hay en lo espiritual, ¿no? Porque en la materia es casi infinito y lo espiritual es, o sea, infinito, ¿no? No nos podemos imaginar qué cosas veremos cuando estemos allá arriba en las alturas con el Señor. Entonces el universo entero, que es invisible, corre muy paralelo al nuestro, pero no tiene la misma materia. Por ejemplo, no es regido el universo espiritual por la fuerza de la gravedad, pero nosotros sí estamos regidos por las leyes de la gravedad, las leyes electromagnéticas, las fuerzas nucleares, pero este mundo paralelo al nuestro no es ilimitado, es limitado. No va conectadas a las mismas leyes y ya la Biblia nos habla de este mundo espiritual, por lo menos de lo que se menciona, ¿no? Porque hay mucho más en la Biblia. Dice que ojos no vio ni oído oyó. En este mundo nos habla, según el rango jerárquico de los ángeles, la Biblia por lo menos nos habla de serafines, querubines, tronos, principados, dominios, potestades, virtudes, ¿no? Arcángeles y ángeles. Y esto es al menos lo que nos dice lo que hay en el trono de Dios. Y pues obviamente vamos a ir destapando todo esto, vamos a ir a los idiomas originales que fue escrito la Biblia, ¿no? Que fue en el idioma hebreo, una porción en el arameo y otro en el griego helenístico, un griego antiguo, no el que hay hoy en día. O sea, la frase príncipes en el hebreo significa serán, sarín, arish, onin. O sea, así como el arcángel Miguel, hay muchos más. O sea, hay muchos más principados, príncipes, ¿no? ¿Por qué se menciona el arcángel Miguel? Una y otra vez se menciona en Apocalipsis capítulo 12, y en el futuro, sino que también se menciona cuando pelea por el cuerpo de Moisés, le da frente al diablo, ¿no? Y también se menciona en Daniel, ¿no? Que obviamente el arcángel Gabriel no podía con este principado y tuvo que pedir ayuda al arcángel Miguel para que la contienda sea, o sea, la pelea sea de 1 a 1. Y así el arcángel Gabriel venga y le dé el mensaje a Daniel, ¿no? Entonces, pues todo esto prueba que hay seres, según el rango jerárquico creado por Dios, como seres espirituales malignos, ¿no? Principados, potestades, huésped de maldad, ¿no? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, que se encuentran localizados en el segundo cielo, lo cual con ellos tenemos esa guerra espiritual. Obviamente, pues, si vemos o comparamos al arcángel Miguel con los querubines, ¿no? Porque obviamente Miguel tuvo una lucha con el mismo diablo, y siendo el diablo un querubín, o sea, era más grande, más poderoso, pero Miguel era un arcángel que tenía la fe de Dios, y es por eso que le hace frente a este querubín que era más grande que él. Le hace frente y en la primera rebelión, pues digámoslo así, le da una patada y lo arroja a la tierra. Entonces la fe ha sido probada no solo en los seres humanos, sino también en los seres espirituales, siendo Lucifer un querubín que viene a ser de un tamaño por lo menos de un tiranosaurio rex, ¿no? Y Miguel tan solo un arcángel, pues no sabemos con exactitud o qué fue lo que sucedió, pero de verdad que fue una batalla, pues obviamente una batalla cósmica en la esfera espiritual. Y obviamente en la esfera espiritual rige las leyes espirituales, que esa pelea fue de 1 a 1. Pues hay gobernantes y un poderío espiritual operando en el segundo cielo. Y obviamente si vamos al pasaje de la lectura de 2 de Corintios capítulo 12, nos habla cuando el apóstol Pablo es arrebatado al tercer cielo, recibe la revelación y al pasar por el segundo cielo es donde viene a ver
y se da cuenta que este lugar es habitado por ciertas criaturas que le aparece, que obviamente le parece impresionante, que es ahí donde ha sido restringido estos ángeles caídos. Pero no solo en el segundo cielo, sino también podemos ver, hay restricciones en el mar, hay restricciones en el infierno, porque obviamente el infierno se divide para personas condenadas, el infierno, el tártaro, donde están los demonios, y más abajo están, en el abismo están ángeles, algunos ángeles caídos presos, ¿no? Y obviamente pues así Dios controla estas restricciones para que no pasen de ahí, porque si no de hace rato la humanidad ya se hubiese extinguido. Porque si no fuera por el control de Dios, todo esto hubiera sido destruido, ¿no? Entonces, en este espacio intergaláctico, el apóstol Pablo, cuando va bajando del tercer cielo, ve estas criaturas, ¿no? Estas criaturas que están en el segundo cielo, que obviamente son los ángeles caídos de la primera rebelión que tuvo el lugar partícipe Lucifer, ¿no? y sus ángeles caídos. En el reino, pues, en el reino humano, quiere decir que domina, pues, obviamente el poder físico, y que hemos visto a lo largo de la historia y en nuestros tiempos, vemos obviamente reyes, príncipes, presidentes, sociedades. Esto es en el caso de la parte física, como también se ve en nuestro universo, se da guerras humanas, físicas, que son productos del mundo espiritual, que está paralelamente ligada a este mundo, ¿no? Entonces, lo que tu alma provoca al mundo espiritual tiene reacciones en el mundo material. Es algo bien claro que se puede ver en el comportamiento, ¿no? En tus efectos, ¿no? de tu yo interior, digámoslo así, la energía de tu alma materializadas, sean buenas o malas. La Biblia lo llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, sabiendo que todo esto es traído del mundo espiritual. Entonces existen criaturas, está más que probado, ¿no? Criaturas tanto como seres celestiales, como ángeles caídos y demonios, que son los causantes. Obviamente estos ángeles caídos y los demonios son los causantes del mal en este planeta, ¿no? Y que interactúan con seres humanos, ¿no? Que les ayudan, o sea, las regiones celestes. Podemos decir que en este aspecto son en el universo, en el espacio intergaláctico, en el cual el apóstol Pablo fue testigo cuando fue arrebatado y venía bajando después de la revelación, bajaba del tercer cielo y ve obviamente estos espíritus malignos, ¿no? Así como Dios utiliza personas para que den su evangelio, así también estos ángeles caídos y el diablo utiliza personas malas para influenciar en las vidas de las demás personas, y así atrapar a la humanidad con deseos pecaminosos como la idolatría, la hechicería, la inmoralidad sexual. Pero obviamente Dios tiene el control de todo esto. Y obviamente pues entonces siempre vamos a ver todo esto, lo que es en la guerra espiritual, ¿no? Entonces la palabra griega que habla el apóstol Pablo para los principados es argé. Para los potestades vendría a ser eusocia. Para gobernadores de las tinieblas es cosmocráteros. Y para los huéspedes de maldad vendría a ser acatartos. Acatartos, que significa demonios y espíritus inmundos. Primero, empezamos por principados, ¿no? Pues los principados son monarquías que están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio claramente bien definido y organizado. Vamos con las potestades. ¿Qué son las potestades? Pues estos son conocidos bien famosos como la fortaleza del diablo, y esos son los que derribamos obviamente en oración cuando dicen para quebrar fortaleza. ¿Y la fortaleza del diablo qué es? Es un género de maldad espiritual bien específico que induce al hombre a un mal específico y predeterminado. Ejemplo, en la idolatría
pues ahí vemos estas potestades, ¿no? ¿Y qué es potestades? Son las que ejercen dominios sobre un lugar predeterminado donde hay mucha maldad. Pues la victoria está en la oración y en ayuno, obviamente, para poder quebrar estas potestades, y en la oración es donde obviamente está la victoria, ¿no? Para poder quebrar con estas potestades. Obviamente la Biblia te habla bien clarito sobre, aquí hablamos un poco de la armadura espiritual. Lo único, es la armadura espiritual es lo único que tenemos, ¿no? Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando oras mencionamos pues obviamente la Biblia, que es clara, ¿no? Y pues gobernadores de las tinieblas de este siglo, obviamente son espíritus jerárquicos conocidos como tronos, dominios, que afectan en las áreas de gobiernos de las naciones. Si fuera quitado obviamente este velo espiritual, no tuviéramos descanso. Y se verían estas criaturas horribles que están detrás de los gobernantes. Pues obviamente llegará el momento donde todo esto será destapado o quitado. Y lo vamos a ver. Huéspedes espirituales de maldad son ejércitos del enemigo que asaltan a la humanidad por medio del error y la mentira. Ellos son así, ¿no? O sea, se agrupan y obviamente controlan a la humanidad tras las cosas de este mundo, ¿no? Para que la humanidad sea enceguecida. Esto vendría a ser los huéspedes espirituales de maldad. Entonces estos seres controlan obviamente ciudades, países, continentes, controlan a sus habitantes, ¿no? Dios tiene grandes planes obviamente también para la humanidad, pero la misma mente de la humanidad sale la idea, pues todo lo asqueroso, lo inmundo, la idea del aborto, de todo lo que ofende prácticamente a Dios. Todo esto es la influencia de estos seres malignos. Porque si hay algo en la naturaleza del demonio y de los ángeles caídos, es que el ser humano obviamente se destruya. Y el diablo lo que quiere ver para el ser humano es que esté metido en el lodo, en el pecado, para llevarlo obviamente al infierno, para que se pierda para siempre. Pero como esta es la cosa, pero como obviamente la cosa está así, mucha gente está cegada por lo material. Y obviamente vemos en estas zonas del Medio Oriente, ¿no? En el Medio Oriente, que están algunos ángeles caídos y demonios. Estas cosas pasan, lo estamos viendo en actual, ¿no? Vemos en la parte del Medio Oriente hay 4 ángeles principales caídos, ¿no? Que obviamente vemos en Irán, en Persia, vemos obviamente lo que hoy en día se está manifestando en la parte material, como el caso de cortar cabeza a los cristianos, a las mujeres las violan, hay bastante pedofilia, y es como si estos ángeles caídos que están en la parte del Medio Oriente, que están presos ahí, tan solo con su influencia espiritual afecta la parte material y llegan a controlar a las personas para que hagan daño y se destruyan a sí mismos. Y obviamente de todo esto pues está involucrado para que se conserve para la Tercera Guerra Mundial. Estos 4 ángeles caídos harán un desastre en el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Entonces